por Boyacá. Y eso Me que gustaría debe que quedar copiara, en la... ¿Sí? porque O sea, podemos de este modo, modificar. como lo estamos planteando, seguro que yo me voy este fin de año no de fiesta, sino a estar en enero radicando, no sé, aunque sea con mis primeras 20, 15 familias, 20 familias, o sea, ya. Y con esas empiezo a arrastrar la gente, porque yo no voy a pretender, con poquito presupuesto, pues levantar el proyecto mega que tengo, pero posiblemente sí, ahora sí puedo decirle a Regalías y a los todos que tengo en el stand-by, ya hay una facilidad con Corpo Boyacá, ya no vamos a hablar, y ya casi que les puedo llegar es a ellos, tengo las licencias, ahora sí vengan infraestructura, porque ahí sí hay una diferencia Cualquier grande. fuente de financiación, si usted no tiene licencia, Exacto, por ejemplo, con ellos, cerrado. a ustedes sí les toca de su bolsillo poner todo, ¿sí? Porque ustedes son entidad privada, no son una organización comunitaria. En el caso mío personal, de mi organización, nosotros, este trámite, como lo estamos planteando, si es fácil para nosotros terminarlo por todo lo que ya hemos avanzado, lo terminamos, lo presentamos, tenemos licencia, y a nosotros, gobernación, ¿qué nos dice? Planeación de gobernación. Si ustedes tienen licencias, les doy 5.000, 10.000, 20.000 millones, lo que ustedes pidan, porque es una comunidad muy grande. Infraestructura sí tengo para recibir. Mientras no tenga licencia, no tengo siempre. No, pues empieza a enfocarse. Mire, lo que hizo la ingeniera Sony, hizo un trabajo, le dieron 6.000 millones y lo cogieron 70 familias del uso de la ya la sacaron. Ustedes saben quién. O sea, yo puedo correr el mismo riesgo y va a pasar y en estas estamos, No sé, feliz. pero no importa si pasa de ese modo, pase del modo que sea. Porque independientemente me descabecen o no me descabecen, mi comunidad lo único que sí me reconoce a mí es que sí soy la que esté más criada. Y siempre voy a estar en el proceso, porque finalmente a mí no me importa si mi gente va a ser millonaria o no tan millonaria. O eso. Voy a decir algo muy feo aquí. Yo quiero más los animales y las plantas que a las mismas personas. Y yo lo que necesito es que las personas, así sea por un interés económico, me salven mi parque. Yo tuve una hija porque se coló, porque si por mí hubiera sido no hubiera tenido hijos, porque siento que este planeta ya estalló. No, pero ya creo que todavía no está ya. O sea, yo hago esto. Vemos perros o gatos. No protejo, no soy tan animalista de ese tipo. No, sí, Yo soy animalista o más bien ambiental, no soy animalista, porque siento que el animalismo también se ha pasado a otro. sí, ya se ha pasado. Uy, Dios mío. O sea, yo tengo una perrita callejera, la recogí en la calle, hice el proceso, estoy ay, pobrecita, y allá la tengo y me saca más plata porque salen más delicados los ricos, pero bueno, o le da todas las enfermedades ahí, pero de ahí más, no, o sea. Pero yo siento que si yo le doy una alternativa económica a esta gente, yo esté en el negocio, no esté en el negocio, me saque, porque mi tema es el artístico y eso me mantiene. Mis cuadros valen para yo seguir aquí perdiendo matrimonios. Se me sienta y me dice, ay, revisemos punto por punto. Yo escucho, aprovechar, por eso Pero escuchemos y informémonos en eso. no, no es exacto, usted tiene la autoridad. Yo no la tenía. Que no visualizamos en las fotos, Lady. No, aún no. Quiero decirles una cosa también, aunque ustedes quieran tener todo como bajo cuerda y No. en silencio, cualquier persona va a poder consultar esos documentos que sus mercedes van a publicar, que van a solicitar en enero, pueden consultarlo. Yo cuántas veces he consultado el expediente. Eso es cierto. Eso es cierto, ¿con a qué me refiero? Y que ni se haga un auto administrativo, el que esto se va a hacer así, los de Armenia, los de Putumá, yo Todo el mundo va a venir a consultar. así de tal departamento y exigimos lo mismo yo lo he estado, yo investigo todas las corporaciones, me hablo con todos los funcionarios, ¿dónde? Mire, jurisprudencia en licencia, yo quiero la de John Ortega, que en los salvoconductos no me exijan cuáles especies más, no, 300 especies en este salvoconducto. Y esa licencia, Ya John la Ortega. licencia que salió, solo Lepidópteros. Lepidópteros. O sea, John pueden Ortega. hacer lo que quieran. Igual voy por otra jurisprudencia. ¿Esa fue la respuesta?
pues, o sea, la licencia Tienes salió a... y ya, pero no tienes que especificar eso ni nada. Los salvoconductos. Todos los salvoconductos que tengo. Pesa como 30 millones y compra mariposas. Yo para mis cuadros tengo el doble de eso en salvoconductos para poder exportar y salir. Hasta ahorita, este año quiero empezar a hacer ya exportación de mí, pero estoy negociando una exposición en Villa de Leyva, una en Bogotá y eso. Pero finalmente es muy loco, pero yo estoy en todas las corporaciones investigando y conozco casi todas las licencias. Digo yo, a Ortega le voy a quitar una papa que aquí me la van a aplicar. Quiera o no quiera, jurisprudencia. Para eso tengo una hija estudiando Derecho. A ver, así Por algo se coló. Que se lo para digas no dice. ¿Oculta? De No ocultar. la tengo. Imagínate, por eso es lo que y la amenaza es, Vanessa me dijo, no me vayas a sacar mi copia de mi licencia. O sea, no se te ocurra prejudicial. Vanessa nos ha amenazado a todos. Así Todo. que es una trole. sí, que eso, por eso yo me decía, ¿no? A mí me Ellas sí dice, manejan por debajo de la mesa las cosas con Sonatura. No quieren Ah, que sí. nadie más penetre. pero yo no puedo pelear con Sonatura porque Sonatura es mi aliado. Eso Y está, yo Sonatura soy eso. Yo Pero- soy bien amigo. será mío, porque Sonatura hemos tenido mi parking, mis cosas, como yo las he querido mientras yo llego. Hay algo aquí muy doloroso y Sonatura lo sabe. Si yo adquiero licencias grandes, de pronto con estas así pequeñas, como las van a dar, Sonatura no se vaya a ver tan afectada, pero dejémonos de vainas. Yo Y aquí- pienso que si usted se mete, desaparece. Exacto. Aquí Entonces yo- entre nos. Bueno, ¿Qué? oiga, lady. reloj. Sí, sigamos trabajando. No. Lo que sí quedó fue en la grabación, no se preocupen que tengo toda la grabación. Todo. Sí, hay gente escuchando. Uy, no digan que ustedes dijeron cosas inconvenientes. No, estamos Y la misma gente, cuando yo ponga precios de mariposas, Justos. nadie, o justos, va a trabajar para Sonatura. Todo el mundo va a pretender trabajar conmigo, o sea, es así de simple. Y eso no va a cambiar. Y nadie Ay, tiene lo que tengo tampoco. que hacer es empezar a competir, no tener muy pequeño legal. Para poder. No, que Es que por eso digo, yo no tengo ningún conflicto porque yo siempre he dicho, son aliados de algún modo. No sé cómo nos vamos a sentar a negociar o qué podríamos nosotros negociar para trabajar. Tengo algunas cosas claras, pero es decisión ya de ellos como una empresa si se quedan o no se quedan, si siguen o no siguen con su licencia. O sea, eso no, o sea, ahí sí yo solo estoy compitiendo. ¿Cómo? Pero usted lo general como está compitiendo me ¿A está quién? yendo A bien. nosotros. Pero ellos no nos pueden comprar a nosotros porque al nosotros no ser una empresa, sino simplemente una asociación de filtro, yo le voy a dar a mis creadores el mismo precio que tenga la mariposa en el mercado. Obviamente descontando lo básico, tramitología y todo eso, pero precio. Y Sonatura no va a poder sostener ese precio por una sencilla razón. Porque ellos, y ahí sí los justifico, ellos sí les tocó el camino difícil, ellos sí pagaron una licencia cara, ellos sí pagaron una fase experimental que qué pena, digámoslo, yo me la copié, a mí no me costó nada. Y es injusto para ellos, porque ellos sí pagaron, y lo sé a cabalidad que en el 2000 pagaron 200 millones por la fase experimental, porque ellos sí les tocó desde cero. No me asuste, no me asuste. Pero yo tampoco puedo decir, yo vi cómo cultivan y yo no lo vi. Bueno, y si ellos le vendieron a ustedes. ¿La licencia? Pero es que yo como organización puedo venir a la gobernación a decirle, gobernación, hay una empresa privada que me vende una licencia en 1.000 millones, cómpremela. La gobernación no me acepta ese tipo de cosas. No, porque como se me dice que
Alguien dijo que ¿por qué no le vendía a Sonatura? No le vendemos es nuestro material, nuestras pupas. De por sí, Vanessa, cuando en las primeras veces que yo intenté como hablar con ella o negociar, ella me dijo, yo te compro todo lo que tú produzcas, pero Sonatura va a ser intermediario de transporte, porque tienen la experiencia. Ya hoy en día, Tienen la licencia. experiencia, no La en licencia. transporte. En transporte. Entonces, decían a mí que yo tenía que siempre mirar, cogía mis pupas, que los enviaba a Donatura en Buenos Aires y bueno, Donatura hacía el empacado y el embalaje y se los enviaba a ellos. Yo le decía, eso no tengo problema porque van a hacer solo transporte, pero los precios tienen que ser iguales. Y si usted no me da precios, y ahí fue donde yo tuve mi primer choque con Vanessa, yo voy a exportar. Y me dijeron que en Colombia solo exporta ella. Ella me lo dijo, en Colombia solo exporto yo. Yo le dije, yo voy por una licencia de exportación. Es que si yo tengo 20 unidades, ¿qué? 20, 50 de estas chiquitas, de 15 familias. Yo, mejor dicho, en 2, 3 años ya estoy solicitando licencia de exportación para mi comunidad. Yo, ¿por qué voy a necesitar un intermediario? O sea, ustedes son aliados. Y yo sé, no sé quién, es que está muy alejada ahorita de la tecnología, sé que pongo internet en la casa. Pero hace poco me contaron que en Colombia, el año pasado, aprobaron 2 licencias de exportación para maíz. No sé quiénes son esas licencias. Ahí hay aliados. No, pero nadie más tiene. Acaba de venir Vanessa de Costa Rica, yo ya mandaba a sus mariposas un poco de eso de Pero es 500. que privados que hacen el trámite de exportar cualquier cosa y dentro de sus tipos de Pero exportación. de todas formas, lo que dicen ustedes, así sea privado, los documentos se pueden ver. Exportar es diferente a criar y ser dueños de los materiales. Si yo tengo una licencia de exportación de animales exóticos en Colombia para otro país y viene un cliente y me dice expórteme lo mío, es que él me va a hacer el transporte, porque yo tengo los clientes en el extranjero. Pero Yo usted tengo, tiene que tener la licencia de exportación. él hace el trámite, la licencia, él me cobra el proceso de la exportación. Bueno, definamos en áreas de influencia empieza como importante. Bueno, un segundito, sí, pongámosle orden a esto, para, o si no, mandan a traer almuerzo, les digo. No. Bueno. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Y quién va a ir? Dale fácil. Bueno, una cosa, aquí en este tema que es el área de... ¿Qué? No. Que lo que dijimos es que aquí en esta zona, para que quede en el acta, y es que cuando tratemos en lo posible de pensar a largo plazo, en el sentido de que son 50, que tengamos la posibilidad de decir en 5 años vamos a pedir otras especies, porque este es un trámite muy engorroso. Entonces, decir claramente cuáles son las 50 Igual esa máximas. autorización está especificada para ciclos cerrados. Como no- Esto Pues ahí está está. para todo, pero ahí está para todo. Sí, por eso. Claro, es que ahí dice eso pues, para que quede esa notificación. Pero que, O comercial en ciclo cerrado. Donde el titular de la licencia de uso agrario comercial en ciclo cerrado pretenda crear una especie o su especie. También eso. pero igual, no, pero Y esta es mi explicación de que en ciclo cerrado Para solicitar una. es mixto, esto desaparece. O sea, ya yo no sé, eso hay que aclararlo, hay Sí. que aclararlo. él fue quien escribió las definiciones de ciclo cerrado abierto en la ley en Colombia. Cuando Por eso, inició a trabajar. bueno, lamentablemente, mira, y entomólogo, este tema es muy importante de discutir. Por eso, pero ya dijeron que listo, entonces cambian aquí, y aquí esta parte no es. El ciclo, no digan el ciclo comercial, listo. listo, listo. Pero sí que Vamos por mixto, entendemos. Vamos a pedir mixto para que podamos solicitar parentales de criaderos con licencia, pero también podamos solicitar recoger casa de fomento. Listo, eso significa mixto. Sin embargo, lo que tengo entendido es que
si tú colocas 50 y sobre esas 50 tú dices, ah, no, es que a mí me gusta ahora otras 5 que no estaban dentro del listado, sí tienes que Sí, solicitar sí, la sí, sí, modificación. totalmente, sí. No es que porque es mixto, No, no, entonces... no. eh, Pero en eso, o sea, que nos diga cuándo podemos hacer una solicitud de especies nuevas. Pero no, eso no aplica, ¿no? Simplemente nosotros tenemos determinadas 50 y si queremos más, pues obviamente hay que hacer una modificación a a la licencia, no hay lío. Dentro de ese Si listado de tienes, 50 tenemos polillas. sí, la que tú quieras, Pero las que no tú tenemos quieras, definido ese listado. ¿sabes que no? Yo no tengo, yo no tengo. De posibles polillas muy comunes. Por eso nos toca definir ese listado para esta licencia. Ah, sí, pues tus mariposas tinjacá Ujú. pueden ser diferentes A la a las de Otanchi, Ruchilia, que son Sí. las que la gente identifica. pero cada uno va a identificar sus 50. Sí, claro. So vamos, Y muy fáciles de cultivar. En alta montaña tenemos especies más que todo pequeñas, Pequeñas. no son grandes. sí, es cierto. Los No costos importa. varían, entonces si queremos producir especies pues, un poquito más grandes o polillas grandes, ya nos toca. Tendrías que Encerradas meter y a algunos nuestro ambiente. acondicionamientos dentro de los criaderos para aumentar temperatura, Ujú. aumentar humedad, o sea, Subir plantas, se te aumentan los costos. invernadero. Y esas especies que no son nativas, porque hablamos, aquí en la tablita pregunto que una palabra de nativas, Nativas. estaríamos trayendo especies de otras regiones. Yo cambiaría eso por una, en vez de nativas, especies de distribución en Colombia, porque es que nativas, ¿Cierto? el término Sí, nativo sí, está sí, muy El nativo Ay, queda mal. Ahí Claro. está. De distribución en Colombia, Sí, pero para no ven, introducir, porque es que bueno, hay especies nativas que son exclusivamente de la serranía de las Por quintas. ejemplo, Sí. Morphocipris. Exacto, endémicas, que es diferente a exacto, nativas. exacto. Es Pero entonces diferente. nosotros no podríamos reproducirlas en Vietnam o en Tijacá, porque Sí. no se distribuyen allí. Nativas. Nomás solo por Es que es condiciones. endémicas o nativas. Sí, exacto. ¿Es lo mismo? Son No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, O sea, una especies cosa de es Colombia. No pongamos Claro que nativas. bueno, Sí. O tema nativas en de Colombia. nativas el rango no se me, o sea, cuando son pero Colombia, prefiero son distribuirlas en Ah, sí, 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 no. Introducidas en Colombia. distribuidas. La familia de lo, ay, se me fue, sí, una rojita pequeña. La azul que vimos en la que cultiva mi mami, que Premios. es prepona. Ahorita, A la ahorita, Y no se te da. Y en Por eso digo que con en Colombia. zonas. Porque, por ejemplo, entonces en Tijacá, en Maripí, donde se produce la 80, la 89, crea. En Maripí, sí. en Maripí sí, pero en Dama o Tijacá no se puede ver. No. O sea, ¿Dónde está? Dicen que amable Distribución de Colombia porque estamos beneficiando a los mariposarios de exhibición para que tengan sus Bueno, criaderos. yo, Porque porque si nos vamos a reducir a solo nativas, usted no podría criar con este acuerdo que estamos haciendo aquí, porque usted no tiene nativas aquí. Entonces sí único es toca de crear- distribución Colombia. ¿cómo así de nativas? ¿No tiene nativas? Claro que tiene nativas. Todas Pero, partes tienen nativas. pero no Claro, sí, claro. Pero yo les digo una cosa. Nosotros en Colombia estamos reproduciendo especies o sea, nativas de- de Colombia. permíteme un minuto. Ley. Esto, reproducir un amorfo en una zona o caligos, por ejemplo, que son del Magdalena, zonas boscosas mucho más calientes, no sé qué. Eso le genera al animal un estrés porque estás adaptándola y tienes que hacerle una adaptación y no solamente al animal, sino también tienes que hacer unas adaptaciones dentro de tu criadero para que las condiciones sean óptimas
para el animal. No sé. Y pues cada uno hará lo que crea conveniente. Pero lo que nosotros habíamos dicho, y siempre lo dijimos, es que tratemos de reproducir nuestras mariposas, las que están en el territorio. ¿Por qué? Porque, pues porque primero porque estamos hablando de un proyecto de conservación, porque estamos hablando, o sea, si en caso tal, les voy a pasar dos casos sin decir quiénes, pero en una lluvia con huracán, que ya ustedes saben en qué zonas hay huracán, se fue todo el capote del mariposario. Ella, afortunadamente, estaba produciendo las especies de ahí, de la zona. No pasó nada. No pasó nada porque pues son especies de la zona, el impacto que se puede llegar a generar mínimo, nada. Pero si yo estoy reproduciendo las especies de otras zonas, ¿cierto? Que Hasta los besos. buenas noches. Sí, Siéntate. sí. Siéntate. No, no, no. No, no, Sí. mire, Entonces, pero déjame terminar. Entonces, pues obviamente podríamos llegar a generar un impacto, cierra, un impacto, Sí, un ya, impacto donde se escapan un las impacto otras negativo, especies. porque estamos trayendo, claro, lo podemos hacer, sí, la reproducción se puede dar normal, pero no, en un Pues es lo mariposario, que si usted decía. no tiene caligo y no tiene morfos, hermano, cierre. Sí, Sí. pues, porque la morfo es la mariposa que A lo que realmente yo voy, sí, o sea, lo que nosotros Bienvenidos. poníamos en palabra técnica con él, no, 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 a lo que yo voy es, estamos hablando de ellos pequeños y don Álvaro, él quiere también ser pequeño, ¿cierto? Para tener para su mariposario. Si lo ponemos tan nativos como tú dices, él no podría tener las especies que están en Occidente, que no tiene cajicá. Entonces, estamos limitándoles a él. A eso me refería yo con él. O sea, esa era ¿cuál es la palabra que vamos a poner ahí? Exacto. pero hay que hacer por un eso no podría tener, acondicionamiento. Por eso No. yo digo que hay que cambiar el Entonces- término nativo a con distribución en Colombia. Podría ser. sí. Pero de todas formas, ahí hay algo muy especial que es, o sea, no se puede reproducir en sí. Ejemplo, las especies nativas en otro territorio porque ya va a cambiar, o sea, su hábitat. Pero ¿Sí? se puede simular. Sí, se puede simular así, pero entonces no sería lo esencial. De acuerdo a eso, acá muchos sabemos, Lady también lo sabe, tenemos la morfo de muso, que esta morfo es endémica de Colombia, es única especie en el occidente de Boyacá. O sea, Esa es endémica. Sí, endémica. Sí, discúlpame, yo te escuchaba. Perdone, un segundito, Pero- por Como favor. usted, pero llevamos Por favor. Ah, sí, bueno, No, no, no. entonces mira, ¿qué sucede? Que yo comentaba en algún caso, sí, o sea, uno puede vender las pupas, pueda que se puedan reproducir en ciertos sitios, pero su hábitat de ellas es, pues, es la zona minera. ¿Sí? Ya de acuerdo a eso, al cultivar los albos hospederos, como nos indicaba, pues, la ingeniera Sonia en los talleres, en los cursos que hemos hecho con ella, o sea, es muy bueno, sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sí, se les pueden vender, las personas que encargadas de vender lo que es las pupas para su repoblación en otro lado tendrán que llevarlo con su árbol hospedero. No sé, pues esa No, es, sí. se puede hacer. Jackie, lo que estamos diciendo aquí, y tienes toda la razón, es que definitivamente nosotros tenemos unas especies muy especiales, endémicas, y la idea es que la distribución de las mariposas es en Latinoamérica, porque estamos en un mismo corredor. O sea, nosotros podemos tener monarca en todas partes, desde la zona más alta hasta la zona más baja, y se da la monarca. Entonces, lo que está diciendo Andrés es que
como es distribución general, hay algunas especies de distribución general que las podemos reproducir normalmente, pero hay algunas que no son de distribución general, por ejemplo, la cipris, pero sí es posible hacer socría teniendo unas condiciones de acondicionamiento, tanto de temperatura, humedad, etcétera, sí es posible. Entonces, pues quisiéramos que tuviera esa amplitud para no limitar, ¿cierto? Que estamos hablando solamente de la jurisdicción de Corpo Boyacá. Sí, Julio. Entonces, pues obviamente debemos de tener en cuenta eso. El concepto de socría es ese. Eso significa también que cuando vamos a hacer un acondicionamiento de temperatura, humedad, eso va a subir los precios, obviamente. Si yo le compro una mariposa a muso o tanche que la produce en su hábitat natural, porque esas son sus condiciones, a ellas les va a salir más barato. Y obviamente en el mercado, cuando sales al mercado, y yo tengo cipres, pero la mía vale, no sé, tanto, ¿cierto? Porque es que mis condiciones tengo que, hay que hacer un acondicionamiento, pues obviamente les van a comprar a quienes tienen mejor precio. Está cultivando cantidades inmensas, o sea, el precio está bajando increíble. Entonces, en conclusiones lo que quedamos, no, pero bueno, entonces la anterior conclusión en este doc es esta. Entonces, la autorización de otras especies es, nosotros no vamos a solicitar un listado de 250, vamos a tener un listado de 50 entre diurnas y nocturnas, polillas y mariposa diurna. Esto, Pero el todas término del ciclo cerrado. Listo. Y entonces ahí mixto. sujeto a utilizar frecuencias de casa de momento. Sí, correcto. Mixto. Un paréntesis sujeto a autorización de frecuencias de casa de momento. Exacto. Sí. Listo. Y acá ya entramos. Que abierto todo. Sí, y allá en esta que es área de influencia, íbamos a empezar a hablar. Entonces, primero, la metodología de áreas de influencia es un poco compleja, la conocemos perfectamente, y entonces en esa metodología es área biótica, es un área social es otra área socioeconómica, económica, Biótica, esa biótica. socioeconómica. Sí. Entonces, en donde confluyen esas tres áreas, es donde se determina qué es el área de influencia para un proyecto así de chiquito, ¿cierto? Con esa metodología. Entonces, Andrés. No, pues desde el componente biótico, creo que sí está establecido, siempre se ha trabajado como que la delimitación tiene que estar acorde a los ecosistemas, ¿verdad? Sí, o aterrizarlo a coberturas. Justamente eso, como es un proyecto Exacto. tan pequeño y las coberturas son barreras biológicas para las mariposas, definirlo exclusivamente para coberturas vegetales. El alcance del manual, el alcance de la metodología, de esa guía de limitación de la influencia de ANLA, es que uno lo puede, si ve que el área es muy pequeña, pues utilice coberturas. Está sujeto a que siempre tiene ecosistemas. Puede bajar a coberturas, ni coberturas. En el tema biótico, yo les hago la sugerencia, digamos, que lo pueden tomar, es también inclusive con el límite político, que va de la mano con el socioeconómico. Y el límite... El problema en ese caso es que es un límite Vereda, político. puede ser vereda. Vereda. No, pero digamos en términos socioeconómicos, porque es que el Vereda. alcance socioeconómico, socioeconómico claro. Tiene la limitación de veredas, tiene limitación de municipios, sectores, departamentos. veredas, pueden hacerlo, dependiendo de la magnitud del proyecto, acotarlo a 3 veredas, a Sí. 2 veredas. Y a biótico lo pueden tomar también del tema de las distribuciones por tipo de subzona hidrográfica. O sea, una microcuenca pueden hacer. Sí. Bueno, Porque la microcuenca es clave. yo quisiera que todos asumiéramos lo que acaba de decir el doctor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gobernanza sobre la biodiversidad y sobre, pues obviamente, esto muy relacionado con el agua y muy relacionado con cambio climático.
Cuando nosotros acotamos desde la microcuenca, no desde la subzona hidrográfica Río Minero, por ejemplo, que es enorme, estamos en la alta, va hasta el Magdalena, no, eso es una cosa gigantesca. En este caso, vamos a acotar desde las microcuencas. La microcuenca te da unas condiciones socioeconómicas, de hábitat, de coberturas, Está todo. está todo. Entonces, Y ahí, cotémoslo así, Cobertura. microcuencas. pero entonces diferenciar el polígono. Yo creo que, bueno, también tenemos que mirar quién nos hace el levantamiento del polígono. Pero eso, pues, si es con un celular uno lo puede hacer. Sí, claro. no, con estos Es muy o sea, uno puede levantar un polígono, inclusive también está la información en el CIAN. Con un ciclo. Bueno, Descarga ya, es que Con para mapa que no se Yo complique eso. uso- Sí, No claro. es que yo requiera, no dicho, no, simplemente Sí, es no se descarga una imagen figura, satelital. figura. Exacto, incluye en Google la pueden presentar. Sí, no creo que- En Google cargan los camisetas, ya. Y Correcto. hacen la descripción, que es lo que se pide allí. Perfecto. Y para la caracterización, No, lo que hablamos. Yo creo que hay que hacer más obvio, no, yo digo, y hacer un conocimiento también del aspecto socioeconómico. O sea, hay que determinar qué población. pero por ejemplo, desde el medio biótico nos pueden caracterizar mamíferos, aves. Ah, no. Exacto. creo que- Entonces lo podemos delimitar Secundario. simplemente a insectos Sí, para hacer una información primaria sí, claro. y lo demás a partir de información secundaria. Sí, desde luego, no, tampoco es que estoy diciendo que me haga, no sé, trampas Sherman y Claro, tendrás que contratar 4 profesionales y diferentes. redes de niebla, y hablamos de esto, ¿no? Y lo hidrobiológico, que es otra cosa que también es, pero que ustedes conozcan cuáles son las, digamos, por lo menos, saber cuáles son los microcuencas, cuáles son de drenajes que existen en la área de influencia, por lo Total. menos que nos digan cuáles son los drenajes, ya con Sí, eso tenemos ya. el bien servido, que conoce su territorio y el área del proyecto. Perfecto. Excelente. Todo esto lo podemos sacar a partir de información secundaria, tanto Sí. flora como fauna. Sí, Claro, sí, sí. pero obviamente para el tema específico de la fase prioritaria tiene que ser de ustedes, de la fase Sí, hay que levantar sí, caracterización. de flora y cuáles son los hospederos. Perfecto. Bueno, nosotros ya habíamos hablado de todo el tema Sí, abiótico, porque lo habíamos visto arriba, o usos del agua, paisaje, atmosférico, o sea, si encontramos la información, si existe la información, ejemplo, ruido, no, pero atmosférico general, o sea, si la información está, listo, medio biótico, entonces ya entramos, flora, señor secretario ad hoc, y fauna. Aquí lo que nosotros nos parece súper relevante es que podamos hacer la caracterización en la relación de planta-mariposa dentro del ecosistema, con el fin de generar algunos indicadores del estado de las poblaciones, especialmente. ¿Listo? entonces la palabra caracterizar, entonces lo pueden usar también con el tema de obtención de información secundaria. Sí, para que dejar, porque digamos, ahí puede decir, se queda muy abierto, puede ser también información primaria, etcétera. Tengan mucho cuidado con el tema de las epífitas y las especies vedadas. También hay que mirarlo, porque digamos que todo el tipo de, no sé, levantamiento de vedas, entonces también Sí, hay que sacarlos de uno. sí, no, o sea, Menos mal ellos pueden trabajan mencionarlas, pueden hablarle, pero que no Pero haya no ningún estén tipo de dentro traslado o de la- manipulación. de los- O sea, que no quede dentro del documento de los que hubo diversos. captura, Sí, ¿no? o que hubo traslado de, no sé, de una heliconia, etcétera, o de una palma o exacto, nada de eso, no puede existir Bueno, nada de eso. Tengan cuidado. pasamos, eso flora, ¿no? Hablamos de fauna. Resulta que en la caracterización, que de todas maneras hay que hacer los monitoreos, pues ninguno tiene los permisos para colectas. De estudios ambientales, pues, te refieres a eso. O sea, para colectas no vamos a hacer, Para hacer la caracterización de la para fauna. la caracterización No, de la no, fauna. Por eso flora. estamos diciendo Colectas que lo no, hacemos no a vamos partir a de hacer. la Eso es otro trámite. Por eso, exacto. Entonces, como no lo vamos a No, y esto hacer, nosotros también se puede hacer, pero eso no, eso es otro trámite. Y otra vez, no. exactamente. Entonces, Entonces, no. como no vamos a hacer Por eso digo nada, colecta, no hablen en el documento nada de captura, ya si Colecta, sea temporal y de. traslado, semillas, O sea, lo único que serviría que no tuviera sería cámaras tram. Es realidad lo único. pero fotografía, sí, o sea, captura fotográfica. Sí, pero es que cámaras tram es otra metodología que se utilizan para rastrear. Sí, pero mamíferos, sí, eso, Exacto, pero entonces no mariposas vamos no. a hablar de eso. Pero sí podemos hacer caracterización fotográfica. Claro, claro, todo lo Claro, fotográfico sí. se pueda.
me refiero a esa manipulación de ejemplares. Nada. Que no requiera, que no tenga nada que ver con las mariposas, no hable de eso. Sí, no, pero todo va a salir a partir de información. Para que no requiera No, ese permiso primaria recolector. también hay que hacerla porque No, hay que hacer monitoreo. en general. O sea, de toda la Sí. fauna, porque la caracterización Ah, Sí. Estamos hablando de la fauna en general. Sí, para este ítem, para cumplir con lo que tiene que haber este ítem, no les de temas de nos pide captura. mamíferos, nos pide aves, nos pide apetos. No, no, eso solamente En el secundario. SIAC, en el mismo SIAC, encuentran esa información y hay otro del SIGMUEST. Y en lepidópteros solamente captura fotográfica. Ahí hay información ya, Sí, sí, nosotros claro. ya obligamos a los que solicitan permisos de recolecta a que carguen esa información. Sí, sí, sí. Formato de vector. O sea, sería como más adelante poder hacer con las universidades lo que tú decías en relación a lo de la captura. No, pero pues. O sea, ya ese es el otro proceso. Pero es que creo que no. No se va a necesitar. No, claro que fauna, pero no el tema de lepidópteros. Pero es puntual, ya es, No aplica. implica el tema de caso momento, que es diferente. Ahí sí nos toca hacer un levantamiento de monitoreo y eso lo tenemos, obviamente, ese es plan de. Es que para la casa de fomento que está dentro de la licencia ambiental nos toca hacer el Eso monitoreo. ya es, digamos, de mucho inmerso en cada una de sus unidades productivas. O sea, eso va dentro de los planes de la casa de fomento. Ya. No, no. Dentro de la licencia ambiental requiere hacer una caracterización del área para poder solicitar la casa de fomento, porque tenemos que identificar el estado de las poblaciones para extraer los parentales. Entonces, solamente en el caso de lepidópteros, nos toca hacer identificación y nos toca hacer monitoreo, Pero para ese ¿cierto? grupo. Para ese grupo, solamente, No, no para el resto de fauna. otros organismos, la regla que es. Señor. Áreas de especial interés, pues si tenemos Sí, estamos. áreas Sí, aplica. dentro Eso se aplica. de las áreas. Allá que habrá quinchas, pero mencionen Sí, ya. el documento que tienen la corporación, descárguenlo y Sí. copien generalidades de eso. Listo, también, el estudio socioeconómico, información secundaria. Sí, pues es que hay un tema que hay que hablar, quiénes son las personas que integran esto y la cadena de valor de eso. Digamos, es importante que usted lo tiene que Sí. tener claro. No, Lo y tiene que yo claro. se lo tengo. ¿A dónde va dirigido esto? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el impacto social que No, tiene sí, esto? sí, sí. Eso tiene que hablarlo, eso no es de información secundaria. No, Claro, Eso es el totalmente proyecto de secundario. ustedes. Se ven vinculados. Toda la cadena. Y quiénes están, con quién más están socializando el proyecto. No, sí, sí. Hay que socializarlo. Sí, no, y ese sí, de por sí eso, parte de la tarea sí la tenemos hecha ya. Igual es un tema, ya Y implícito es ya viene el tema de sí. responsabilidad social, que es ayudar a las familias. Sí. Porque ya esto tiene un tema social enorme. Bueno, haciendo Pero escríbanlo. José, el buen sentido de la palabra. Dentro de los términos, del acta, es que en el capítulo de medio socioeconómico, como ya delimitamos el área de influencia, que es la microcuenca, dentro de la microcuenca sí hay que hacer una identificación de partes interesadas de los diferentes sectores productivos de el sitio y obviamente con ellos hay que hacer unas actividades de socialización del proyecto, ¿no? Y es muy importante porque este proyecto tiene la ventaja y la desventaja de que si nuestros vecinos utilizan agrotóxicos, van a afectar totalmente el proyecto. Entonces, esa socialización positiva en el sentido de cómo los vamos a llevar en el negocio. ¿Qué significa eso? No significa que van a socializar, significa que obviamente podemos ayudarles a hacer transformaciones alrededor de la agroecología, cómo sus proyectos también pueden tener, por ejemplo, mariposarios abiertos, que llegue las visitancias o llegue el tema de turismo a esas zonas, o sea, cómo los aliamos al proyecto de Socria. ¿Listo? Y hay que mirar que si hay un ítem de acá o de cualquier otro ítem de los términos que no les aplican, no indican solamente no les aplica, no. Indiquen por qué no les aplica. Listo. Sí, hay que justificarlo justificar. por qué no les aplica. Así en un párrafo. Obviamente. No dejar vacío ese ítem.
porque nosotros calificamos cada ítem. Claro. Una lista de chequeo. O sea, es necesario saber servicios públicos. Ahí también entran, como dice, indígenas, negritudes, colonos, Se campesinos. aplica, se aplica, no. ¿Aplican también lo que es, por ejemplo, en la parte de la minería de los vaqueros y los artesanos, o ellos no entran ahí? No, sí, No, no, Ellos no son indígenas. No, lo que pasa es que no son indígenas, pero como es que todavía los campesinos están en este momento que los catalogaron como campesinos, porque no existía la palabra campesina, sino indígenas, y realmente, pues nosotros por ende, en Boyacá y el occidente de Boyacá, lo que supuestamente dicen es que no hay indígenas, no hay descendientes de los indígenas. Sí, por eso cuando en algunas ocasiones... Eso tiene que estar certificado por Sí. el Ministerio del Interior. Sí, y lo que pasa es que como allá hay un grupo que, bueno, que es el grupo que trabaja en la minería, pero que Son guaqueros. son guaqueros, los que querían colocarle como el nombre de barequeros, pero es que barequeros es el nombre de los Diferente. que lavan el oro, es diferente. Entonces, de acuerdo a eso, en la mesa de Esmeralda y todo este proceso ya se hizo en el Ministerio de Minas y nos dejaron ya el nombre de guaqueros, el nombre que teníamos ancestral. Entonces, pues, en Pero este no se momento, como dice, hay catalogado. otras personas que si ellos también pueden pertenecer ahí, o sea, a los No, No, o sea, cuando hagas ahí te enredas, Sí. Jackie. Cuando llegues a esta parte, simplemente, si tienes guaqueros en la zona, pues identificas que tienes guaqueros, o mineros, o agricultores, o ganaderos, pero simplemente es un sector diferente, o pescadores artesanales, que también es ancestral. Ahí sería lo de la parte de los campesinos, que son También. referente a los 19 veredas que hay del municipio. Sí, Lo pero, podemos mencionar. pero hay que, Pero digamos que no es determinante, no es determinante la decisión. bueno, en el componente demográfico para el municipio, obviamente es información que se toma inicialmente del plan de ordenamiento. Sí, esquema de ordenamiento son todos esquemas. Esquemas de Son ordenamiento. de 50.000 habitantes. Sí, porque son pequeños. Entonces, realmente ahí en el EOT de Musos ya está actualizado. ¿Sí? Y ahí está la información. Falta una parte, y fue mal realizado el ordenamiento, el esquema de ordenamiento territorial. Bueno, todo el componente económico, componente cultural que haya en la vereda, todo eso se relaciona, si existen o no existen comunidades indígenas o sea, todo esto que está aquí es si aplica o si no aplica. Presencia institucional, o sea, juntas de acción comunal, alcaldías, asociaciones, etcétera. Esta parte del trámite de permisos. Bueno, aquí vamos en otro tema que es importante. Listo. Entonces, hablábamos también concesiones de agua. Entonces, en concesiones de agua, hay algunos que ya tienen puntos de concesión de aguas. Y si está legal, pues Sí, no hay problema. Ahí se Desde pegan que de... uso concesión de Diego, más o menos A usos agrícolas. Sí, eso es un uso agropecuario válido Bien, para ese tipo para de ese tipo de actividades. Listo. Pero en general, casi no Bueno. toca tramitar. Bueno, en este caso, no, todas las organizaciones, la decisión unánime de esta es que vamos a trabajar todas con acciones ambientalmente sostenibles. Entonces, en este caso, manejo de aguas lluvias, por ejemplo, ya Alvarito tiene reservorio, ¿cierto? Y con ese reservorio alimenta su vivero, lo que tenga que necesitar. Lo mismo Lady y el resto. Entonces, cosecha de aguas lluvias con el fin de no hacer uso de concesiones de agua, porque son pequeñas producciones, porque no requieren tampoco de más, con almacenamiento. Sí, no, el que es problema, la digamos, en términos legales, el tema del reservorio no es el inconveniente, ¿no? La corporación nunca dice una autorización para un reservorio, jamás. Pero el tema es el uso y la captación, ¿sí? Que se garantice que sea cosecha de lluvia. No, se tiene que garantizar que tiene que la garantizar captación no sea de una fuente y ni superficial. ilícita ni nada. Exacto. Exacto. Y que sí, bueno, si en ese caso. En caso tal de que alguno requiera de una concesión de aguas, porque no pues la saca, está dentro
es una licencia única y eso significa que ahí van inmersos todos los permisos. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema. Sí. Ahora, Lo es. aguas residuales, pues obviamente lo No, mismo, esos son concesión. subterráneas, pues es otro, realmente requiere Si, estudio, si requiere de permiso de aguas subterráneas para... una prospección, porque es una prospección, quizás ahí Ese es un más trámite, complicado, pero entra de la misma licencia. pues Lo mismo en este tema. Uno puede utilizar el pozo séptico y no hay necesidad de Sí. no hay necesidad de tener un permiso de vertimiento. digamos, en caso, digamos, eso es importante también, mira, porque esto es un proyecto muy pequeño y también puede usar, bueno, Baños séptico, secos, el baño Baño seco es una seco, opción, Sí. que la Todo tenemos. que no baños necesita, secos, digamos, sí, y no está baños afectando el suelo ni ninguna fuente también receptora. Es lo mejor. O sea, es Porque lo es que mejor. pozo séptico Pozo también séptico y colapsa pozo y hay que hacer una seco. inspección ¿Listo? Ah, no, sí, tiene su protocolo. y su mantenimiento. Bueno, ocupación de cauce, pues yo creo que ninguno va a tener ocupación A de menos que hagan cauce. un puente para tema de acceso, pero no, No, ahí no, la no. idea es evitar ese tipo de trámites. Solicitud de emisiones atmosféricas tampoco, no requerimos. Hay que decirlo, El la problema, razón por la cual no. Exacto, eso Sí. es importante, justificarlo porque no la aplica. Aprovechamiento forestal, bosques naturales plantados y no O registrado. o no registrados. En ese caso, Cuéntanos cómo es la... pues prácticamente si ustedes, sí, pero ustedes están haciendo, pero si digamos que hay un árbol, no sé, está obstruyendo un área donde van a colocar el... Pero es aprovechamiento, es tala. Es eso, si es tala, eso lleva al caso, tienen que sacar y talar prácticamente el ejemplar, se necesita un aprovechamiento forestal. Forestal. Bueno, pues en Es este... sencillo, pero se necesita el permiso. Listo. En este caso, en que solamente vamos a tener unos viveros, y esos viveros obviamente son plantas nativas que van a ser extraídas de la plántula del ambiente natural, si no está comercial, ¿no? Porque sí tenemos algunos semilleros de nativos que son hospederos de las plantas, que son comerciales. Pero si en caso tal tengamos algunas especies que sean que entra el permiso, porque es un pequeño permiso que entra para el vivero, más el certificado del ICA. Exactamente, ahí tendría que justificar de dónde proviene ese ejemplar. Pero digamos, ahorita actualmente se está haciendo el Humboldt y el INSTE también está haciendo otro de tanto de no maderables como de maderables para extracción. Entonces, estamos esperando a ver qué nos indican y cómo lo articulamos con software. Sí, porque es que pasa, por ejemplo, con los no maderables, el tema de este fruto que se llama el parecido a la arándano. Sí, el araz. Agraz. Y es que hay unas comunidades que han cogido el medio natural y han comercializado eso. Entonces, ya hay una resolución, el 90, que regula esa extracción y termina con unas Nosotros, cantidades bueno, en mínimas. ese caso, nosotros fichas queremos hacer viveros con plantas maderables, pero no para maderables, o sea, solo restauración. Y siempre nos han dicho, Sí, es que el semillero, el solo hecho de traer semillas también implica Aprovechamiento de no... pero no es sencillo. Aprovechamiento. sí, un aprovechamiento. Que debería de un aprovechamiento. Yo, por Bueno. ejemplo, estoy haciendo unos postes pero con plantas hospederas. ¿Sí? ¿Y dónde obtuvo las plántulas? Las No, sacó de viveros certificados. las Compré semillas. las semillas de esto y la he producido. Hay algunas que sí son comerciales. Desde que se pueda justificar de dónde provienen las semillas, de dónde proviene Certificación el ambiental. vivero, ya uno puede legalizar Yo tengo ahí la factura. licencia del ICA. Y el INCA, sí. Doctor, explíquenos esta parte, porfa. Bueno, las zonificaciones, al igual que como se levantan los polígonos del área de influencia, las zonificaciones nos permiten definir cómo está distribuido nuestra actividad en ese territorio. ¿Qué áreas no se tocan? ¿Qué áreas sí se tocan? Por ejemplo, si ahí no se puede, es clave dentro del ordenamiento territorial, que donde hay drenajes, hay 30 metros mínimo digamos, de Rondas distancia, hídricas. que son las márgenes de los ríos, en las cuales no puede haber ese tipo de... Entonces, si ya identificaron su microcuenca, ya determinan en esa zonificación que respetan esa ronda hídrica. Ahí y establecen un porcentaje, digamos, de cuáles son restringidas, cuáles son, se puede realizar la actividad.
Ahí tenemos en cuenta también el tema de determinantes ambientales, Claro, es eso. La determinante ambiental es la ronda hídrica. porque es que Humedal. ahí está establecida una ronda hídrica con el área de forestal protectora y su zona aferente, ¿no? Es 30 metros. Pero a veces lo toman aparte. La zona forestal protectora es 30 metros y el área aferente es una área adicional a esos 30 metros. La única persona que puede determinar eso es el EOT. Por lo menos nosotros le damos los instrumentos a las entidades territoriales y ellos establecen, por ejemplo, aquí en Tunja establecen una cota máxima de inundación. Sí. Exacto, el río La Vega, que pertenece a la UPTC, nadie cumplió los 30 metros. Pero por eso se inundó, pero entonces lo que ya establecimos es que hay una cota máxima de inundación en la cual ya no se permiten licencias adicionales de la que ya está construida, ya se construyó, pero de construcción en esa cota máxima, aumenta esos 30 metros, que es lo que habla del área feliz. Pero entonces aquí en esos áreas, pues ustedes no van a levantar una infraestructura de un vivero, de un vivario al lado de un río. precisamente porque es Claro. un riesgo al mismo proyecto de ustedes. Es que eso lo mismo lo puede establecer un riesgo. Entonces, ten en cuenta eso. Sí. Bueno, perfecto. Pasamos a otro tema, que es el tema de identificación de impactos, que aunque ya No, la laguna, digamos, tanto de los lóticos como lénticos, digamos, a humedales son 100 metros y puntos de nacimiento. Lo que pasa es que no a veces están todos cartografiados, pero son 100 metros. bueno, esto, vamos en lo de impacto. Identificación y evaluación de los impactos. Ya dijimos que cualquier el método, ya nos identificaron algunos. Y luego de identificar los impactos socioeconómicos, los que no apliquen, pues no aplican, así de sencillo. Va la zonificación del manejo ambiental para ya llegar al plan de manejo, ¿cierto? Entonces, en esta zonificación ya lo planteó aquí. Se clasifican de esa manera, pero entonces hay diferencia. La zonificación ambiental son a partir de determinantes. La de manejo es mucho más específico, que es cuáles son de tus áreas son de restricción. Ya sabemos otra vez los determinantes, sí, pero cuáles son de sin restricciones, son las áreas donde tú vas a trabajar, las áreas que tienes que tener cuidado, por ejemplo, también hayan un nacimiento, que hayan identificado ustedes un nacimiento dentro de la zona de estudio. Obvio, tampoco tienen que caracterizarlo o escribirlo aunque sea y definir que ahí no va a haber un trabajo o un levantamiento de un invernadero o de un vivario. Algo, digamos, algo muy descriptivo, pero sí muy puntual del área de influencia. En cuanto ya pasamos aquí en el plan de manejo, pues obviamente hay varios componentes dentro del plan de manejo. Manejo ambiental, seguimiento, monitoreo, riesgos y cierre y abandono. Y bueno, ya esto ya es mínimo lo que hay que hablar. Porque a partir de la matriz de CONESA, del impacto, cada impacto tiene una ficha. Sí. ¿Sí? Pero yo Sí. quisiera preguntarte más en el tema de liberación, ¿cierto? ¿Cómo dejamos? Porque Sí. esto se llama es, compensaciones. Sí. que es la compensación que vamos a tener. Ya para cerrar, porque ya aquí... Pero acá hay el tema de las fichas. Por cada impacto van a hacer una ficha de Sí, manejo. por cada impacto, una De ficha. manejo. ¿Sabes? Exactamente. Nosotros más o menos ya sabemos cuáles son las fichas que tenemos que manejar, pero hay temas específicos, por ejemplo, la liberación, ¿cierto? Sí, De eso es algo especies que hay como el de equipo. la zona. Sí, sí tiene que ser. Sí, Es decir, no podemos liberar nada que no sea de comercial y que no sea de la zona, sino tienen que ser especies nativas. Yo creo que es lo que queda en asterisco ahí dentro de la zona, al final, digamos, del tema de manejo, que queda dentro de la parte de compensación. Hablamos yo lo llamaría más de restitución o de renovación, repoblación, Sí. porque compensación se habla en términos de área, y eso ya tiene que ver con el plan de compensación del medio biótico, que es otro totalmente diferente. Entonces, hablemoslo en términos de repoblación, Sí. que dejémoslo Con como especies ese nativas ítem, de la zona. y dejémoslo ahí seguido de la parte de manejo. Con el porcentaje Como una de ficha. población. 5%. Sí, normalmente
Zona natural establece desde la licencia del 5%. Ok, y aquí dejamos Pero De lo seguimos comercializado. O sea, De lo que se vende. el De lo que yo 5% de lo que se Sí. reporta, Sí, de lo que se reporta. de lo que está pactado, de lo que se reporta. No, de lo que se reporta. de lo que se reporta. Porque Digo, cuando calculamos a algo de 20.000, y muy cercano a los 20.000, por lo que se produjo. si yo voy por 20.000 y voy a cultivar solo morfo, no puedo hacer un 5% tan grande, entonces mi biólogo me va a dar los porcentajes. Que eso sí lo va a especificar en el plan de... Ya, pero en la fase de comercialización. Ya esto es en comercialización, que es cuando ya hay poblamiento por institución. Ese 5% de liberación. Ya de pronto el biólogo me decía, es mucho riesgo, se hacía otro tipo de conservación. Sí, que se puede hacer, se puede. Reforestación. Sí, sí, digamos, pero dejémoslo en esa, o sea, abierto, que nosotros vamos a- Que pueda hacer las dos, ¿sí? Por ejemplo, pero tenemos que si van a analizar que no reproducir sea- morfo y caligo, no la pueden, no podemos pueden, repoblar, no pueden liberar Pero trabajamos con reforestación, por ejemplo. restauración ecológica, O sea, no reforestación. ¿Y en qué áreas? ¿Las mismas áreas del proyecto? En la áreas- misma área área de donde se influencia. va a hacer La área de la, influencia. No hay que influencia. pero que es en la misma área donde vas a sacar tus parentales. Sí, sí, eso tiene que Es ser. que eso, claro, ¿dónde se va a hacer? La Exactamente. reforestación, que no sea en otra área, Restauración en la ecológica. misma área de influencia. En la misma área de influencia. Sí, Para que en O sea, restauración toda la compensación va ecológica, a ser dentro del área, sí. independientemente No. si es repoblación o restauración. sí, sí, de alguna manera siempre va a ser ahí. Entonces se va a sustituir, digamos, donde se hace la casa de Claro, fomento, sí. también va a ser ahí en el mismo sitio. Claro, donde se Usted va a no, dar. usted no puede ir a otros sitios. Pero, Es que todo o es sea, ahí. lo de la restauración como lo hacían antiguamente y por Boyacá, según lo manejaba, era el 20, perdón, si era el 10 o el 20%, donde se daban, o sea, las especies para liberar, de acuerdo a lo que No sé, es el 5%. el 5%, Para pero liberación, lo 5%. hacían, digamos, en un evento, en un evento del municipio. Entonces, No, lo yo que creo hacían que era eso es independientemente de lo que No, sí, sí, está sí, no, haciendo. Sonatura lo hizo en Otanche un día en el parque, pero porque Otanche es área de influencia de Sonatura. No, pero imagínate en el parque Liberarme. Pero se programó y Sí, yo sé que hay cosas que también han hecho que falta. más por la foto Sí, y sí, sí, el sí, tema exacto. político. comunicación. Entonces, hace años. No, y para eso estamos Y hoy donde reunidos. decía que este porcentaje se le daba, o sea, por ejemplo, alguna alcaldía o iglesia, y de acuerdo a eso se hacía como un evento donde se citaba a todo el municipio y hacían la liberación. No, O sea, No, digamos, lo que es importante es que es la relación que hay entre la misma titular del permiso y el cumplimiento de esa compensación o repoblación, y que se verifique, sea verificable por la autoridad. Yo creo que integrar a más actores, si acaso las mismas asociaciones, pero más allá de meter algo político. no es político. Lo que pasa era que lo hacían como, no, o sea, lo hacían para que el pueblo conociera y viera, sí, o sea, del mariposario, esto es, o sea, es un obsequio para el pueblo. eso, para lo que se hizo hace 15 para que años sea algo como con Sonatura fue sentimental, una es muy bonito. liberación pagada por guardabosques cuando salió el programa guardabosques por restitución de cultivos en el cierre del proyecto. Se hizo liberación en el parque, pero fue una liberación pagada y controlada. O sea, de las que tú compras mariposas para liberar. En No, pero- Colombia, que está pero permitido. estamos hablando. Pero está por fuera del cumplimiento de las obligaciones. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Voy a cerrar aquí, entonces, gracias, Iván. Entonces, vamos a cerrar la videollamada y la grabación. Ya que quede que se va a entregar, es un acta Sí, para oye, poderla firmar. y la idea es que De una tenemos vez. un borrador. Estamos haciendo de la propuesta que estamos formulando, nos la lleguen un borrador. Muchísimas gracias, Iván. Eso. Y la formalizamos. Yo tengo una pregunta. Hay otra pregunta. Hay otra Sí. pregunta que queden en el acta. Para la compensación, bueno, una forma es liberando el 5% de lo que se reporta, la otra es con restauración ecológica, Sí. pero ¿en qué cantidad? ¿Cómo? No, ahí ¿Qué deberíamos áreas? determinar cuántas Se especies son las que fueron usadas, digamos, en ese periodo de tiempo,
cuáles son sus plantas hospederas y lo posible de esas plantas hospederas hacer la reforestación. Y ahí tendríamos que establecer el número de... Por favor, no hablemos de reforestación, hablemos de restauración ecológica, pues Sí. porque es que estamos hablando de enriquecimiento del bosque. Y cuando hablamos de reforestación, estamos hablando de 3 arbolillos. Sí, entonces no. Restauración ecológica. Claro. No, porque es que queda en el acta reforestar. Y con funciones ecológicas. Eso no tiene sentido. Rehabilitación. Entonces, Rehabilitación, crecimiento, listo. habilitar áreas Sí. a través de especies hospederas Eso es Y nectarias. tratadas en- empezar a dejarlo. Listo. Bueno, yo creo que- Conservación